Gracias, Señor, por la vida de Oscar, Dios. Gracias, Señor, porque tú le has dado una palabra para darnos hoy día, Señor. Te pedimos que nuestros oídos estén atentos y que podamos entender qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Dale sabiduría a Él para transmitirnos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por favor, tomen asiento. Uno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento que, tal vez no hablando de favoritismo, pero la verdad es que su vida nos ayuda a comprender muchas cosas de Dios. Nos ayuda a ver mucho acerca de quién es Dios, pero no solamente de una forma, se podría decir, teórica, de una forma simplemente de saber, sino que en su vida misma, cómo Él aplicaba todo su conocimiento, ya les digo, no teórico, sino ese conocimiento personal de Dios. Y me estoy refiriendo a David. Este varón que desde muy temprana edad él tenía una relación con Dios y no vamos a decir una relación perfecta, no tenía una vida perfecta, porque todos sabemos las veces que ha fallado, se ha equivocado, pero él conocía quién era Dios. Ustedes recuerdan, en una oportunidad él es enviado por su padre. El pueblo estaba en guerra y le dice: lleva comida a tus hermanos. Él lleva y ve un acontecimiento que estaba sucediendo ahí, y había un gigante y todo eso, y él menciona algo. Y él sale al frente y él es capaz de luchar, no por sus fuerzas, sino porque él conocía a Dios. Y él sabía que Dios estaba con él. Cuando este mismo varón ya es rey, y en un momento dado de su vida cae en pecado con Betsabé, y él pareciera que está ocultando ese pecado. En medio de todo eso hay muerte, y un día que él se aparece un profeta, y este profeta le habla, y la respuesta de David nos muestra el conocimiento que este varón tenía de Dios. Él acude a Dios. Él va a donde Dios. Se humilla y le pide perdón. Y esto es algo importante para nuestras vidas. Nosotros tal vez, en cierto sentido, tenemos un conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento tiene que hacerse vida en nosotros. No simplemente tiene que ser un conocimiento teórico. No estamos hablando de cuántos versos sabes de memoria, sino cuánto conoces a tu Dios. Y en la porción que vamos a estudiar ahora, se ve de una forma interesante cómo David no simplemente está hablando a las personas, no simplemente está animando al pueblo, sino se está animando a él mismo. Años después, él sigue animándose a él mismo a algo muy importante. Y es alabar y bendecir a nuestro Señor. Quisiera invitarles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103. Un salmo tal vez conocido por nosotros. Un salmo que muestra verdades tan profundas acerca de Dios. Y el título que le ponía a esta enseñanza es Alabanza en la verdad. Alabanza en la verdad. Y el Salmo 103, no lo vamos a leer completamente ahorita, sino vamos a ir leyendo por partes, pero nos muestra una verdad. Nuestra alabanza al Señor es la respuesta correcta y racional de reconocer quién es Él. Nuestra alabanza al Señor es la respuesta correcta y racional, es decir, no es algo
que está fuera de nuestro entendimiento, sino es algo lógico, así como habla en Romanos capítulo 12, verso 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, que es nuestro culto racional. Es decir, la palabra de Dios no está apartando la mente, no está haciendo del conocimiento algo lejano de lo espiritual. A veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Y pensamos que tenemos que desenchufarnos de nuestro conocimiento para acercarnos a Dios. No, es al contrario, hermanos. Nuestro conocimiento, el saber de Dios nos va a acercar más a Él. Es un conocimiento y es un sacrificio racional. Es una respuesta correcta y racional mi alabanza a Dios. Yo no puedo alabar a alguien que no conozco. Es algo lógico, hermanos. Yo no puedo hablar bien de alguien si es que no conozco a esa persona. Y no estamos hablando de un conocimiento general, sino estamos hablando de un conocimiento específico. En alguna oportunidad yo les daba un ejemplo, ¿no? Y les decía, ¿no? Para mí personalmente, porque yo conozco a la persona, sé cómo prepara, ¿no? Y es más, lo he probado. Y podría decir que para mí, por todo ese conocimiento, para mí una de las mejores actas de la ciudad de La Paz es la que prepara mi esposa. ¿Sí? Pero yo sé que en su mente está, es que no ha probado la mía, es que no ha probado la de mi casera. O cómo lo preparará. Yo puedo, en cierto sentido, alabar a mi esposa y lo que ella prepara por el conocimiento que yo tengo. La conozco como persona, sé la forma en la que prepara y he probado lo que ella prepara. Entonces, por ese conocimiento yo puedo hablar, yo puedo alabar, yo puedo ensalzar la acta de mi esposa, y más que la acta, más que la obra, es a ella misma. Yo no podría decir lo mismo de ustedes, hermanos, de su casa, a no ser que me inviten, pero mi conocimiento de Dios, hermanos, es lo que permite que mi alabanza a Él sea la respuesta correcta y racional. Si yo no conozco a Dios, hermanos, no puedo alabarle de la forma correcta. Va a ser repetición de letras, con el debido respeto va a ser bonitos pasos, pero no va a ser una alabanza verdadera. Porque la alabanza proviene de un conocimiento de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y quisiera invitarles que podamos ver 4 aspectos de Dios en este salmo. El primero es nuestro Señor perdonador y redentor. Nuestro Señor perdonador y redentor. Y veamos los versos 1 al 5. ¿Qué es lo que dice David en este salmo? Comienza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Podemos ver en estos versos algo importante, ver las características de nuestro Señor, quién es Él y qué es lo que ha hecho. Pero al mismo tiempo vemos al salmista, no que está dando una prédica, no que está hablando al pueblo, no que está animando, sino que él mismo comienza hablándose. Bendice, alma mía. Hay momentos en nuestras vidas que por diversas circunstancias perdemos de vista este enfoque. Hermanos, es bueno predicarse a uno mismo. Y aquí es lo que está haciendo el salmista. Dice: bendice, alma mía, a Jehová. Él mismo se está comenzando a hablar y está comenzando a reflexionar y dice: bendice, alma mía, a Jehová.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. No está hablando de un Dios impersonal, no está hablando de simplemente el Dios creador del universo, sino está hablando de ese Dios creador universo que se ha hecho personal a su vida. Es alguien que conoce, es alguien que ha tenido una relación personal. Es ese Dios que se ha manifestado a su vida. Y le dice, bendice y bendiga todo mi ser, no simplemente mis labios, no solamente mi mente, sino todo mi ser, su santo nombre. Hermanos, la alabanza no es simplemente con los labios. La alabanza es con todo el ser. Todo mi ser debe bendecir al Señor. Todo. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Continúa el verso 2. El verso 2 diciendo, bendice alma mía a Jehová. En otra versión dice que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo mi ser. Bendice alma mía Jehová. Y ahora vean lo que comienza diciendo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora esto comienza a mostrarnos el salmista cuál es la fuente de una verdadera adoración. No simplemente dice, ya bendice, no simplemente canta, no, alaba al Señor. ¿Pero por qué? No sé, pero tienes que alabar. No es algo irracional, es algo racional en nuestras vidas. Y Él nos anima. Y es más, nosotros debemos recordar, porque dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que el Señor te ha dado. No olvides todo lo que el Señor ha hecho por ti. A veces es fácil olvidar. Y nuestra naturaleza humana es así. A veces las dificultades, los problemas se vuelven más evidentes que todas las bendiciones. Hasta en nuestra relación, hermanos, ¿no? Eso pasa en los matrimonios muchas veces y a veces son causas de pelea, ¿no? Una persona da todo, en una cosa se equivoca y listo, anula todo lo demás, ¿sí o no? Es así, no haces todo por tu familia, cometes un error y listo, ese error ha opacado todo lo demás. Que nuestra relación con Dios no sea así, hermanos. Obviamente que Dios nunca se va a equivocar con nosotros, pero a veces las circunstancias, enfermedades, tribulaciones, pruebas comienzan a opacar nuestra mirada hacia Dios y es como que lo eclipsara y comenzamos a ver las dificultades y nos olvidamos del sol, nos olvidamos del dador de la vida y de todo lo que Él nos ha dado. Por eso el salmista dice, y no olvides. Es más, en esos momentos difíciles de tu vida son los momentos en que más debes recordar lo que Él ha hecho por ti. Uno de los pasajes que me encanta es cuando el pueblo de Dios está en el exilio, está lejos de la tierra prometida, está en un momento crítico y comienza a murmurar contra Dios. Comienza a reclamar al Señor. Y en Isaías capítulo 40 dice el Señor, ¿por qué dices tú, Jacob, Israel, mi camino está escondido de Dios y de Dios pasó mi juicio? Es decir, ¿tú piensas que el Señor te ha olvidado? ¿Tú piensas que el Señor no te hace caso? Y la respuesta es, recuerda quién es Él. Recuerda lo que Él es. Él es el creador del universo. Él conoce a las estrellas, sabe cuántas estrellas hay y a cada una las llama por su nombre. ¿Crees que Dios se va a olvidar de ti? No. No, hermanos, el Señor no puede. Nosotros sí olvidamos. Pero Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? Recuerda y no olvides.
beneficios. Hermanos, no olvides ninguno, no dice algunos, dice ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Ahora el verso 3 comienza a aclarar un poco más esto. Y vean la característica de estos 3 versos. No nos menciona a nosotros en que nosotros estamos directamente relacionados con la acción, es decir, que nosotros realizamos la acción, sino nosotros somos los beneficiarios de la acción. Y comienza diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No dice Él es quien perdonó, Él es quien perdona. Hermanos, esto trae esperanza a nuestras vidas. Él es quien perdona, aún perdona todas tus iniquidades, no algunas, todas tus iniquidades. Esa es la obra redentora del Señor. Él es lo que está mostrando una característica del Señor. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios que puede perdonar no solamente nuestras faltas pequeñas, sino todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahora tenemos que entender de esto de 2 formas, hermanos. No simplemente se está refiriendo a las dolencias que tenemos naturalmente, como en nuestro lenguaje podríamos decir nuestros achaques. Sino hay una enfermedad más profunda que ha entrado a raíz del pecado. Y Él es el que sana. Él es el que sana todas tus dolencias. El Señor no es un Dios que no se compadece de nosotros. El Señor es un Dios sanador. Es un Dios que está al pendiente de sus hijos. Es un Dios que sana a sus hijos. El que rescata del hoyo tu vida. En otra versión dice, y me gusta más la palabra que utiliza en este verso, y Él es tu redentor. Él es nuestro redentor, hermanos. Y esto es algo hermoso de parte de Dios, saber que Él nos ha redimido. Vean, el Señor no simplemente perdona. Y no es que no sea importante su perdón, sí, pero humanamente aclarar eso es importante porque el Señor nos dice, ya te perdono, está bien, nos vemos. No, dice que Él nos redime, Él paga el precio por nuestro rescate y nos lleva a Él. El Señor no simplemente te ha sacado de la tumba, no te ha sacado simplemente de la muerte y te ha dejado ahí libre para que hagas lo que quieras, sino Él te ha llevado a su hogar, te ha adoptado, Él te ha redimido. Él ha pagado el precio por tu vida. Él es nuestro redentor. Ese es nuestro Dios. Comenzar a comprender. A veces leemos estos versos, podemos aprendernos de memoria, pero está diciendo verdades profundas de parte de Dios que nos pueden ayudar a alabarlo de la forma correcta. A veces nuestra alabanza o canciones están centradas en nosotros mismos. Pónganse a pensar por un momento las canciones que cantamos, que escuchamos. ¿Son alabanzas o son canciones que están más para animarnos a nosotros? Hagan un análisis, hermanos. Yo les animo. La alabanza es a Dios. La alabanza es la respuesta de quién es Él. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando estaba leyendo esto y estaba orando al Señor, se me vino algo a la mente y era cuando los hermanos de José lo agarran y lo meten a un hoyo y
pareciera que lo hubieran dejado ahí. Y hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos así, en un hoyo, sin respuesta, sin esperanza, abandonados. Pero el Señor no te va a dejar en ese hoyo. Ahora esto es mucho más profundo porque está hablando de la muerte, está hablando del sepulcro. Señor no nos va a dejar ahí, hermanos. El Señor nos va a rescatar. El Señor nos va a redimir. Porque Él es un Dios redentor. Continúa el verso 4 diciendo, el que te corona de favores y misericordias. ¡Wow! El que te corona de favores y misericordias. Y les digo sinceramente, me ha sorprendido y hasta me he puesto a lagrimear cuando estaba viendo esta porción, y en específico esto, porque decía, ¿a qué se refiere con misericordias? Y a veces pensamos, y en este verso en particular, que misericordias estuviera hablando simplemente de misericordia en plural. Pero es mucho más profundo que eso. Y viendo el texto original de esto, realmente me ha conmovido saber qué significa esta palabra misericordias. Y esta palabra misericordias está referido a aquel bebé que está en el vientre de su madre y es protegido por ella. Es decir, cuando habla de misericordias, es el que te corona de misericordias, nos está hablando que nosotros estamos siendo protegidos por Dios dentro de Él. No es simplemente un favor inmerecido, sino nos muestra el carácter paternal, nos muestra ese carácter de Dios hacia nosotros. Vean cómo es a diferencia de este mundo. Este mundo no toma en cuenta y está queriendo aprobar leyes que vayan en contra de eso. Y está diciendo, si el bebé o el feto está ahí adentro, todavía no es considerado como si tuviera vida. Así que tenemos la libertad de permitirle nacer o matarlo. Y hace un par de semanas en Nueva York se ha aprobado la ley de que puede haber aborto incluso días antes de que nazca el bebé. Pónganse a pensar eso, hermanos. No estamos hablando de los primeros meses, no, estamos hablando el bebé ya cumpliendo los 9 meses y la mamá dice, no quiero, y lo matan. Eso es lo que muestra el mundo, pero el Señor nos dice, Él es quien te corona de favores y misericordias, Él es que te tiene protegido y te va a cuidar siempre. Así como una madre ama a su niño. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. El que sacia de bien tu boca. El Señor no te va a dar cosas que no sean buenas. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestro Señor, perdonador y redentor. La segunda característica de Dios que nos muestra este capítulo es nuestro Señor misericordioso y justo. Nuestro Dios misericordioso y justo. Y veamos lo que dice el verso 6 al 10. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vean una de las características de Dios. Dios es justo y Él hace justicia. Él hace justicia, hermanos. Eso es algo innegable de parte de Dios. Y Él hace el derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vean lo que está hablando esta porción.
Está diciendo una característica de Dios: misericordioso y clemente es Jehová. Eso trae esperanza a nuestras vidas, saber que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es clemente, un Dios que no acumula su misericordia, más al contrario, como dice en otra porción, dice que cada mañana, cada día son nuevas sus misericordias. Hoy es un día hermoso, hermanos, porque su misericordia es nueva. ¿Te has puesto a pensar eso? Cada vez que tú en la noche cierras tus ojos y al día siguiente despiertas, la misericordia de Dios es nueva ese día. No es acumulativa, sino es cada día. Misericordioso es el Señor. Él no nos da lo que merecemos, mas al contrario, Él nos da lo que no merecemos. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora tenemos que entender esto también, hermanos. El Señor es lento para la ira. No dice que no tiene ira, por si acaso. Él retiene. Pero un día lo va a ejecutar. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Cómo nos acercamos a Él, hermanos? ¿Cómo te acercas tú a Él? ¿Con qué concepto de Dios te acercas? ¿Con el concepto que maneja el mundo? ¿De pensar que Dios es un Dios malo? ¿Es un Dios que permite la maldad, permite la muerte, permite la pobreza? ¿O con el concepto bíblico de quién es Él? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo acudes a Él? Va a depender mucho de cómo lo conozcas. Es muy interesante esto y se me viene algo a la mente. Uno de mis tíos es una de las personas más humanamente correctas que conozco. ¿Sí? Él, es decir, en todo, su casa, si ustedes van a su casa, todo está en orden, todo tiene su lugar, ¿no? Y cuando nosotros nos llevaban de niños a su casa, siempre íbamos con una recomendación de parte de mis papás. Bueno, una de las clásicas siempre de todos los papás es: te vas a portar bien. Pero aparte de eso te vas a sentar a mi lado y no te vas a mover. Así que cuando íbamos a su casa, entrábamos, ¿no? Y a pesar de poder ver no solo el espacio para jugar, sino los juguetes, no podíamos acceder a ellos. Teníamos que llegar, sentarnos y estar ahí sin movernos, nada. Pero, por el contrario, tenía otro tío, no voy a decir que era incorrecto, sino que la confianza que podíamos tener, yo me podía entrar hasta su cuarto, echarme en su cama, desordenar su cama. No, me acuerdo que a veces entraba y jugaba con él, ¿no? Entraba y se lo hacía cama rusa. Es decir, agarraba la sábana y en vez de ponerla así, la doblaba para que en la noche cuando entre no pueda entrar completamente. Entonces, no les estoy dando ideas, hermanos, por ese caso. Pero la confianza que yo tenía con él me permitía entrar hasta su cuarto. Porque yo lo conocía. ¿De qué forma nosotros conocemos a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y no estamos hablando que Dios no sea correcto, no sea un Dios de orden, no sea un Dios justo. Pero más allá de eso, ¿cómo tú te acercas a Él? ¿Cuánto lo conoces?
Él es misericordioso. Él es clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Y miren quién está hablando. Está hablando una persona que ha vivido eso. Una persona que en un momento de su vida se le ha acercado a un profeta y le ha dicho, esto está pasando. Y todavía él se enoja y dice, él debería morir. Cuando el profeta se acerca y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía un hito. Y ese que tenía muchos viene y la sacrifica y se la come, ¿no? Y ahí David comienza a enojarse, dice, ese debería morir. Y el profeta le mira y le dice, eres tú. ¿Qué hace David? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Si había matado ya al esposo, había tratado de ocultar todo, ¿qué le impedía matar al profeta? Para seguir tapando su pecado. Pero la respuesta de David es en base a este conocimiento. Él acude a un Dios misericordioso. Él acude a su Dios y le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Contra ti he pecado. Porque él sabe que puede acercarse al trono de la gracia. Él puede acercarse con confianza al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Porque él conoce a ese Dios misericordioso, a ese Dios lleno de gracia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Pónganse a pensar, hermanos, si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades. ¿Quién de nosotros estaría en este momento en este lugar? ¿Alguien? Nadie, hermanos. Nadie. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora vean lo que está diciendo esta parte. David está hablando esto en un momento de su vida, pero nosotros al leer esto podemos ver de un panorama mucho más amplio y poder decir, wow, es verdad, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque la paga del pecado es muerte. Pero alguien ha tenido que pagar por nuestros pecados, porque Dios es justo. Dios no puede pasar por alto. Dios no puede simplemente agarrar y decir, ya, pasa. Ya. No. Él tiene que ejecutar su veredicto. La paga del pecado es muerte. Si nosotros no hemos pagado, si dicen no nos ha cobrado conforme a nuestros pecados, Él no ha ejecutado en nosotros, ha tenido que ejecutar en otra persona y esa persona es Cristo. Él es el que ha pagado por nosotros. Hermanos, la gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Nosotros hemos sido beneficiados de esa gracia, pero alguien ha pagado el precio y es Cristo. Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, no olvides quién ha pagado el precio por tu vida. Es Cristo. Tenemos un Dios perdonador y redentor. Nuestro Señor misericordioso y justo. La tercera que podemos ver es nuestro Señor, nuestro Padre. Veamos del verso 11 al verso 14, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. No estamos hablando de un Dios simplemente que nos ha creado. Estamos hablando de un Dios que nos conoce, sabe nuestra condición. Y Él es nuestro Padre. Es interesante, como podemos ver en el capítulo 8 de Romanos, que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, Él nos ha dado un espíritu de adopción por el cual podemos clamarle, Abba, Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, de ese privilegio que tenemos de decir al Señor, Padre? Él es nuestro Padre y Él se compadece de sus hijos. Él nos conoce, hermanos. Y vean lo que dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué tan alta es la misericordia de Dios? Hermanos, no podemos alcanzar los cielos. Así es la misericordia de Dios para los que le temen. Ahora, es muy interesante hablar del temor hacia Dios. Y podríamos decir que el temor a Dios es la forma en la que tú vives en relación al conocimiento que tú tienes de Él. Para tú temer a Dios, tienes que saber quién es Él. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Yo sé cómo es mi mamá. Bueno, aunque ahora la situación ha cambiado, ya estoy casado, tengo mis hijas, ¿sí? Pero me acuerdo cuando vivía en su casa, ¿ya? Si yo tocaba una de sus plantas, si la movía una de sus plantas, ¿sí? Comenzaba a tener unas marcas en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, si ustedes iban a mi casa y veían sus plantas ahí acomodadas en un lugar, no me iban a ver a mí ir y mover las plantas, jugar con las plantitas, arrancar, me quieren, no me quieren, no. Esas plantas eran intocables. ¿Ya? Entonces, mi conocimiento de quién era mi mamá y lo que me iba a suceder si yo tocaba las plantas, provocaba en mí que no las toque, ni que las mueva, ni las mire, ¿no? Y es más, ni quería mirarlas, porque por su culpa recibía las sendas palizas, ¿no? Pero me acuerdo una vez vino uno de mis primos. ¿Ya? Y lo interesante de los varones es, no importa el lugar, la circunstancia, mientras haya una pelota, ese espacio se convierte en cancha, ¿no ve? Sí. Así que agarra una pelota, jugaremos y ¡ay! ¡Pum! Una patada a la planta. Y él agarraba, ¡ay! Estas plantas. Y yo le veía hacer eso y decía dentro de mí, Señor, ¿qué está haciendo? ¿No? Y decía, que no salga mi mamá, sino a mí nomás me va a llegar. La diferencia es que él no vivía en mi casa, no sabía las consecuencias, no sabía qué tan importantes eran esas plantas para mi mamá. Entonces el conocimiento general que él tenía de mi mamá, aparte de ser su tía, no provocaba en él un temor por mover o tocar las plantas. Entonces, ¿se dan cuenta qué es temer al Señor? Yo no puedo temer al Señor si es que no lo conozco. Y es más, mi vida no va a reflejar, mi caminar no va a reflejar quién es Él si yo no lo conozco. Hermanos, tenemos que saber y reconocer que el Señor está con nosotros siempre. A veces nosotros obedecemos algunas leyes, ¿sí? Porque nos están mirando. Por ejemplo, un ejemplo clásico, el semáforo.
Tú agarras, llegas al semáforo, está en rojo y miras, ¿no? A un lado, al otro lado, si hay un policía, si hay autos, si hay personas, y tomas una decisión: avanzar o quedarte. Pero ponte a pensar que Dios está ahí. ¿Cómo va a cambiar ese tu temor hacia Dios? No hay necesidad de que tú mires a un lado o a otro lado. El semáforo está en rojo y tú paras y listo. Tu forma de vivir refleja tu conocimiento de Dios. Y Él dice: engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Me gustó esta frase que dice Charles Spurgeon. Dice: las promesas de Dios son más largas que la vida, más anchas que el pecado, más profundas que el sepulcro y más altas que las nubes. Se los vuelvo a leer. Dice: las promesas de Dios son más largas que la vida, más anchas que el pecado, más profundas que el sepulcro y más altas que las nubes. Es decir, las promesas de Dios no están condicionadas a algo, porque las promesas que Dios ha dado están en base a su nombre y quién es Él. Y eso nos asegura que el Señor va a ser fiel a sus promesas y Él las va a cumplir. Y todo esto nos está mostrando las promesas que Dios nos ha hecho hacia nosotros, las promesas que tenemos que recordar. No olvide sus beneficios, no olvide sus promesas. Él es nuestro Padre. Y también nos muestra algo importante, que nuestro Señor es el eterno Dios. Del verso 15 al verso 22 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Vean, nos está mostrando una característica del hombre. El hombre es finito. Es decir, ha empezado en un momento y va a morir. Obviamente nosotros sabemos que vamos a resucitar y vamos a estar con Él por la eternidad, pero está mostrando algo y está comparando con que, vean el verso 17, más la misericordia de Jehová. El hombre es como la hierba, el hombre nace y va a morir, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen. Vean que la misericordia del Señor es desde antes de la fundación del mundo, porque la misericordia de Dios es un atributo de Él, es una característica de Dios. No ha empezado cuando todo ha empezado, más al contrario, Él siempre ha tenido misericordia. Y eso nos hace pensar que jamás va a terminar su misericordia. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Por eso podemos decir: su misericordia es para siempre. Y un reflejo de esto es cuando el salmista nos muestra en el Salmo 136. Comienza diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es el que perdona tus iniquidades, porque para siempre el Señor. Y comienza a mostrar, si ustedes leen ese salmo, es un salmo muy hermoso porque comienza a mostrar todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo.
Él los ha sacado de Egipto, Él les ha dado el pan, Él les ha dado esto, Él les ha dado esto. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Tú cuando puedas recordar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo estaba muerto, estaba alejado, pero el Señor me ha traído porque para siempre es su misericordia. El Señor me ha sanado porque para siempre es su misericordia. El Señor no me ha dejado porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es nuestro Dios. Es un Dios eterno. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Tú crees que va a acabar contigo su misericordia? No. De generación a generación. Hermanos, puede cambiar todo, menos Dios. Podemos ver, y es interesante cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos toda la obra de Dios, ¿no? ¡Wow! Hubiera querido estar ahí. ¿Cuántos no hubiéramos querido estar? No, si yo les preguntara y les dijera, a ver, ¿en qué momento de la historia les hubieran querido estar por un momento? ¿No? Así como la casa voladora, el superlibro y todo, veíamos eso de niños y decíamos, wow, yo quisiera tener eso para ir y ver, ¿no? Hermano, Dios no ha cambiado. Ese Dios que ha abierto el mar, ese Dios que ha protegido a esos 3 jóvenes en el horno, ese Dios está contigo hoy y su misericordia es la misma. No es necesario ver grandes acontecimientos. Ve tu vida y de dónde te has sacado. Ese es el más grande milagro de Dios. Dar vida al que estaba muerto. Para Dios es sencillo abrir el mar. Para Dios es sencillo guardarte del fuego. Pero Él se complace en salvar a las personas. Y ese es el más grande milagro, hermanos. Pensar que el Señor no ha cambiado y saber y tener la confianza. Yo no sé cuándo va a volver el Señor. Yo no sé si mis hijas se van a llegar a casar. No sé si voy a ver a mis nietos. Voy a repetir, no sé si mis hijas se van a casar. Está por verse. No sé si voy a conocer a mis nietos, a mis bisnietos, pero de algo estoy seguro, de que su misericordia va a estar con ellos. Su misericordia es sobre los hijos de los hijos. Su justicia es para siempre. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermanos, el Señor es un Dios soberano, es un Dios eterno. Nada, hermanos, absolutamente nada está fuera de su control. Nada. A veces cometemos un error, queremos poner a Dios y al diablo al mismo nivel y nos andamos peleando, ¿no? Y parece que estuvieran en guerra. Hermanos, Dios está por encima de todo. ¿Por qué andamos peleando con el diablo? Y a veces como que reprendiendo y no, se ha cortado la luz, debe ser el diablo. No, hermanos, por favor, conozcan quién es su Dios. Dios ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese es nuestro Dios, que está por encima de todo. Él es un Dios soberano, es un Dios que no se le escapa nada, absolutamente nada de sus manos. Este salmo comenzaba diciendo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser. Comienza a hablar de una forma personal, pero vean el cambio que hace en el verso 20. Dice, bendecid a Jehová
vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Vean cómo comienza a ser una transición. Comienza el salmista a hablarse a sí mismo, a recordar quién es Dios, qué es lo que Dios había hecho por él, comenzar a reconocer quién es Dios y después comienza a animar a los demás y digan, miren lo que el Señor ha hecho, miren sus poderosos hechos, vean quién es el Señor, bendigan todos al Señor. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Dónde gobierna el Señor, hermanos? ¿Solamente aquí los domingos? ¿Dónde no gobierna el Señor? A ver, ¿hay algún lugar? Entonces, si dice bendecid en todos los lugares de su señorío, ¿dónde debe ser nuestra alabanza? En todo lugar, hermanos. Donde estemos, tú estás alabando a alguien. Esa es una realidad humana. Todos adoramos a alguien. La pregunta es ¿a quién? A veces nos adoramos a nosotros mismos. Sí. Pónganse a pensar cuántas veces tú te alabas y te adoras, te cuidas. Y cuántas veces alabamos y adoramos al Señor. Hermanos, fíjense que en ningún momento hemos dicho que la alabanza es cantar. ¿Las canciones nos ayudan? Sí. Pero no estamos refiriéndonos a que la alabanza y la adoración sean simplemente canciones. Es tu forma de vida, es tu respuesta a Dios, a quién es Él. Esa es una verdadera alabanza y adoración. Tu forma de caminar, tu forma de responder, tu forma de hablar, tu forma de vivir demuestra tu alabanza a Dios y quién es Él. Las canciones nos ayudan demasiado, hermanos. Por eso les decía al principio, examinen lo que escuchan, examinen lo que cantan. Que sean canciones que estén basadas en la palabra del Señor. Que sean canciones que nos lleven a adorar a Dios, no a mirarnos a nosotros. Ver qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, ver quién es Él. Les hablaba y les decía que uno de los mejores platos, una sajta, es la de mi esposa. ¿Qué pasaría si yo les dijera? Hace un par de semanas mi esposa ha preparado una sajta, ¿sí? Una deliciosa sajta. Pero miren, hermanos, cómo yo la he comido. He agarrado el tenedor y el cuchillo, he comenzado a partir y he mezclado la tuntita, el pollo, el juguito y realmente he comenzado a degustar de esa sajta. Esa sajta tan deliciosa. Ya a esta hora hablando de comida, ¿no? ¿A quién estoy alabando? ¿A mi esposa o a mí? Estoy hablando de mí y cómo yo he comido esa sajta. Pero si dijera, si ustedes lo hubieran visto preparar, agarrar el pollo, elegir las presas, poner a la olla, poner los condimentos, en otra olla separada y decir, ¿a quién estoy alabando? A mi esposa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y muchas veces esa diferencia se muestra claramente en las canciones. Que la alabanza y la adoración sea la respuesta correcta y racional de reconocer quién es Él. Nos pondremos de pie, hermanos.
Quisiera invitarles a que podamos hacer algo en este momento. Y quisiera invitarte que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos por un momento. Y aclararles que no hay nada especial ni mágico en esta práctica. Simplemente es para poder concentrarnos y no distraernos. Y quisiera que por unos instantes, porque yo sé que podríamos estar todo el día, pero por unos instantes puedas recordar todos sus beneficios. ¿Qué el Señor ha hecho por ti? Por tu vida, por tu familia. ¿De dónde Él te ha sacado? Puedes saber y reconocer que Él es tu Redentor, que Él es tu Salvador, que Él ha pagado el precio por tu vida, el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es nuestro Dios. Hermanos, quiero decirles algo con mucho cuidado y quisiera que lo entiendan bien. Nosotros no alabamos a Dios por lo que hemos hecho. Nosotros podemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Eso es lo que dice estos versos. Así que si tú piensas que no eres digno, tal vez has hecho algo en tu vida, esta semana, hoy día, que puede acusarte a tu mente y decir: ¿y cómo puedes alabar a Dios después de lo que has hecho? Tú puedas decir: si yo puedo alabar porque Él me perdona, puedo acudir a su trono de gracia, puedo acercarme a Él, puedo ir donde mi Abba Padre, donde mi papito, y decirle: Señor, tú eres quien me perdonas, tú eres el que me rescatas, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Cuando vengan esos pensamientos a tu vida, esos pensamientos que te acusan, recuerda estas verdades, recuerda esta verdad, hermano, hermana. Tú puedes alabar al Señor por los méritos de Cristo, por lo que Él ha hecho en tu vida. Y justamente esta canción que vamos a cantar habla de eso. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? El Cordero que sufrió